Muchas gracias por continuar en sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y como lo prometido es deuda, hoy nos acompaña el licenciado Osiris de León, con quien estaremos conversando con relación a lo que es el cambio climático y su impacto en el Caribe. ¿Quién es el ingeniero Osiris de León? Se dice que es geólogo, que es miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana por 36 años, que fue asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y sismicidad durante el periodo 2017-2020. Tiene vasto conocimiento en la prevención de desastres naturales, comunicador, político y ambientalista. Se dice que el reconocido geólogo por la mayoría de los dominicanos es la persona que presidirá la Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales en el Cambio Climático. Buenas tardes, distinguido ingeniero Osiris de León. Bienvenido a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Gracias inmensas, William Reyes, por esa hermosa y glamorosa presentación que hace de nuestra persona al introducir esta jornada de conversación que vamos a tener en la tarde de hoy. Gracias inmensas a mi amiga y hermana de mucho tiempo, Josefina Reynoso, quien preside el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias también al doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y gracias a todo el equipo de producción. Así que para mí es un gran honor tener la oportunidad de estar aquí esta tarde conversando con ustedes, con todo el pueblo dominicano, y ojalá que lo que vayamos a debatir todos nosotros en materia de cambio climático pueda aportar un granito de arena al conocimiento y a la cultura, no solamente de la sociedad dominicana, sino de toda la región del Caribe. Gracias, Osiris. Para mí realmente es un honor tenerte aquí una vez más y poder conversar contigo sobre el cambio climático y la realidad que estamos viviendo, porque el cambio climático llegó y llegó para quedarse. Realmente vemos cómo ha aumentado el calor, cómo han aumentado las lluvias, y nos gustaría que nos comentes qué está pasando con el Caribe o qué va a pasar con el Caribe en relación al cambio climático. Mira, el tema del Caribe es un tema de mucho debate hoy día, no solamente en el Caribe, sino más allá del Caribe. Organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, están muy atentos a lo que pasa en el Caribe, porque el Caribe es la ruta de los huracanes. Desde que Cristóbal Colón llegó aquí en 1492, traído por los vientos, desde ese entonces se sabe que el viento viene de este a oeste y pasa por aquí. En la medida en que se da eso que tú acabas de plantear, Josefina, cambio climático, más altas temperaturas, eso quiere decir más vapor de agua. Y más vapor de agua quiere decir más combustible para fenómenos meteorológicos entre mayo y diciembre de cada año. En tal virtud, Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Península de Yucatán, Florida, estados del Golfo de México y los estados de la costa este de Estados Unidos tienen que estar hoy día muy pendientes al tema del cambio climático, porque acabamos de ver dos cosas que tú no las habías visto años atrás. Número uno, por primera vez en la historia de la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en mayo te da un pronóstico meteorológico de 17 a 25 tormentas, cuando normalmente cada año la NOAA te da un pronóstico de 12 a 14 fenómenos meteorológicos. Si tienes el fenómeno del Niño, se queda en 12. Si tienes el fenómeno de la Niña, 14 para la cuenca del Atlántico. Pero tú acabas de ver algo que tú nunca habías visto, que William nunca había visto y que yo no había visto. Y es que en junio, ya terminando junio, tú tuvieras en el Atlántico y en el Caribe un huracán categoría 5. Antes de que terminara junio, ya Beryl tenía categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Que si tú lo planteas en septiembre es entendible. Si tú lo planteas en la última semana de agosto es entendible. Si lo planteas la primera semana de octubre es entendible.
Pero si lo planteas en junio, no es entendible porque no está la data histórica que le avale. Y todo eso es fruto de que las temperaturas estaban a final de junio en 31 grados Celsius cuando debieron haber estado en 27. Claro, eso significa que las temperaturas del mar ya comienzan a aumentar antes de la fecha en que debió haberse aumentado. O sea, generalmente el clima sube, la temperatura, en los meses de julio, agosto, septiembre y el mar calienta. Pero ahora calentó antes. Mucho antes. Y eso fue lo que te generó el alto contenido de vapor de agua que al subir a los niveles medios y altos de la troposfera generó un centro de baja presión porque ese aire caliente, al ser más liviano, sube y desplaza el aire frío que está arriba y genera una convectividad. Y en la medida en que esa convectividad va aumentando de tamaño por haber adquirido mayor cantidad de vapor de agua, se va robusteciendo el fenómeno. Es como que tú le estés poniendo más y más y más aire a una vejiga. Entonces tú estás ampliando el campo nuboso, ampliando la fuerza del fenómeno y ampliando la velocidad de rotación alrededor de un centro de baja presión. Todo eso es sintomático de una realidad que nadie debe discutir hoy día, es el cambio climático. 30, 40, 50 años atrás, tú no veías eso. Cuando a ti te hablan de San Zenón, fue en septiembre. Cuando te hablan de David, fue 31 de agosto y 1 de septiembre. Cuando te hablan de George, fue 22 de septiembre. Tú no recuerdas en la data regional del Caribe un fenómeno de ese poder en la última semana de junio y primera semana de julio. Y perdón que te interrumpa, y también formarse tan cerca, porque generalmente vienen ya formándose más cerca de África. En las islas de Cabo Verde. Van avanzando y van aumentando lo que es la temperatura, van recorriendo, pero este se formó cerquita de nosotros. Claro. Y observa una cosa particular que no es común en los fenómenos meteorológicos. Si tú tomas la trayectoria planteada originalmente por el Centro Nacional de Huracanes de la Florida y la trayectoria que siguió Beryl desde que subió a la categoría de tormenta tropical, que es cuando sube a 64 kilómetros por hora, cuando llega a huracán categoría 1, que ya son vientos de 119 kilómetros por hora, hasta llegar a huracán categoría 5, que son vientos de 252 kilómetros por hora, la trayectoria proyectada en principio era 100% concordante con la trayectoria seguida por el fenómeno. ¿Por qué se dio eso? Porque la trayectoria fue definida en función de las altas temperaturas que había en el centro del mar Caribe. 31 grados Celsius, no donde estaba en 30, ni donde estaba en 29, sino donde estaba en 31, y el fenómeno se fue por ahí precisamente porque ahí era donde había mayor contenido de vapor de agua que generaba el motor impulsor del fenómeno meteorológico. Eso tenemos que introducirlo en la ecuación del análisis de la sociedad de hoy en materia de construcción, en materia de vivienda, en materia de vialidad, en materia de ordenamiento territorial y en materia de planificación del uso de suelo, porque esos fenómenos meteorológicos de ese tipo cada día van a ser más frecuentes. En ese norte va encarrilada mi pregunta. Con relación a lo que es el bien ser y el bien hacer, tomando como referencia la educación, el hombre y la mujer, para mantener un equilibrio y no me vayan a crucificar. O sea, ¿de qué manera ha hecho aportes positivos y también negativos? Porque se dice que hay una situación antrópica, que es cuando tiene esta intervención humana, con relación a lo que es el cambio climático, porque usted también habló de gases, o sea, que son estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cuál ha sido el tratamiento de la población con relación a estos eventos de manera educacional? Mira, William, se ha discutido mucho el origen del tema del cambio climático. Quienes no coinciden con el discurso del cambio climático te dicen, pero en el pasado hemos tenido cambios climáticos. Y nosotros respondemos sí, en el Pérmico, en el Cámbrico, en el Cretácico. Pero el ser humano no estaba presente sobre la Tierra en ese momento. Había una excesiva actividad volcánica con erupción de gases calientes, de lava derretida,
Y toda aquella actividad alrededor del planeta evidentemente subía significativamente la temperatura y había un calentamiento global, pero de origen natural, de origen volcánico. No es el caso actual. En el caso actual, a partir del desarrollo industrial, el ser humano entendió que los combustibles fósiles como el carbón mineral, el petróleo, el gas natural, eran fundamentales para motorizar la industria, motorizar el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte aéreo, motorizar el sistema de generación de energía eléctrica que nos permite a nosotros estar en esta hermosa cabina de radio y llegar en la distancia a todo el que pueda sintonizar en esta frecuencia o a través de la internet. Pero todo eso depende de la energía. Esa energía, que en más de un 90% a nivel global es energía fósil, emite en el proceso de combustión moléculas de dióxido de carbono. Tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ocurre que esa molécula, que en el pasado histórico era atrapada por el bosque, porque el bosque aprendió a convivir con una atmósfera cargada de dióxido de carbono que salía de las erupciones volcánicas. Por eso, el proceso de sintetización del árbol y el del ser humano son distintos. Por eso tú te sientes tan confortable cuando tú estás en un parque, porque el CO2 que tú exhalas, el árbol lo toma, y el oxígeno que él emite, tú lo tomas. ¿Qué ocurre? La sociedad en el siglo pasado desmontó el 70% de la cobertura forestal. Por tanto, tú perdiste como sociedad la capacidad de atrapar el 70% del CO2 que se estaba liberando. Ese CO2, al no tener un bosque que lo atrape, queda libre, se va a los niveles altos de la troposfera y desde allí bloquea la salida de la radiación solar. Entonces, una parte importante de esa radiación ultravioleta se devuelve, se acumula y el planeta se va calentando. Pero no es que te lo diga un científico, no es que te lo diga un líder político, no es que te lo diga un comunicador. Cuando tú tomas la gráfica de las temperaturas, tú ves que la gráfica va en ascenso, en ascenso, en ascenso. Pero tomas la gráfica de la concentración de dióxido de carbono y tú ves que va en ascenso y son paralelas todo el tiempo. En los últimos 70, 80 años han ido paralelamente. Al día de hoy tú tienes cerca de 425 partes por millón de CO2 en la atmósfera y no debíamos tener más de 300 partes por millón. Por tanto, la tarea de nosotros como sociedad es, a nivel industrial, a nivel energético, a nivel del transporte, reducir significativamente el consumo de combustibles fósiles para depender más de fuentes naturales, el viento, el sol, el agua, de forma tal de que la energía que podamos estar produciendo dependa más de un recurso renovable que no te deje un subproducto como el dióxido de carbono, y entonces ya ahí las temperaturas volverían a bajar porque el nivel de dióxido de carbono en nuestra atmósfera volvería a bajar. ¿Qué opinión le merece a usted? Discúlpeme, No, doctora. ¿Qué opinión le merece a usted, ingeniero Osiris de León, que recientemente el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, solicitara el informe con relación a lo que ellos han denominado una geocrisis política global con relación al medio ambiente y calentamiento global? Mira, esa reunión anual que tenemos cada año en un país distinto y que llamamos la COP, Cumbre de las Partes, tiene como objetivo precisamente eso. No solamente que lo firmemos todos los países, sino que lo apliquemos todos los países. Pero ahí tenemos un dilema entre medio ambiente, economía y desarrollo. Porque ¿quiénes son los países que más producen dióxido de carbono? En primer lugar, China, que aporta un 25%. En segundo lugar, Estados Unidos, que te aporta un 15%. Después tienes a Rusia, después tienes a India, después tienes a Corea del Sur, etc. ¿Qué ocurre? Los más industrializados te están aportando cerca del 70% del volumen total de gases de efecto invernadero. Y cada uno de esos países te dice, yo no lo voy a reducir hasta que los demás no lo reduzcan, porque yo pierdo competitividad frente a los demás. Por tanto, ahí tiene que venir un acuerdo. Y tiene razón el PNUMA cuando te lo plantea, porque el papel del PNUMA como brazo ambiental de Naciones Unidas
es velar porque el ambiente nuestro sea sostenible en términos de calidad del aire, pero también en términos de las temperaturas. Mucha gente en este verano, en el verano próximo y en el subsiguiente va a estar muriendo por altas temperaturas, sobre todo gente con hipertensión, gente con accidentes cerebrovasculares, gente con cardiopatía. Y no te lo digo yo, lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, que está muy preocupada por estas altas temperaturas. Por tanto, tú tienes que sumar esa preocupación que tiene el PNUMA con la que tiene el PNUD, que es paralelo al PNUMA, y con la que tiene también cada una de las agencias internacionales que velan por el medio ambiente y por el desarrollo. De forma tal de que nosotros en corto plazo podamos tener la sinceridad que no hemos tenido desde que empezamos con todas las COP, que siempre hablamos, siempre firmamos, pero no aplicamos lo que hablamos y lo que firmamos. Y cuando tú ves la contabilidad al final de cada año del dióxido de carbono en la atmósfera, te das cuenta que siempre vamos hacia arriba y hacia arriba y nunca hacia abajo. Por tanto, hay que validar ese planteamiento que hace el PNUMA, hay que sumarlo al que hace el Banco Mundial, al que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, hay que sumarlo al que hace el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay que sumarlo a lo que te plantea la NASA, a lo que te plantea la NOAA y a lo que te plantea la Organización Meteorológica Mundial, junto con lo que te plantea la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que las agencias internacionales de mucho prestigio están todas preocupadas por el tema ambiental de la mano del tema climático, porque el tema climático ya no es cuestión de discutirlo, sino de ponernos de acuerdo para resolverlo. Justamente eso quería yo preguntarte. ¿Qué debemos esperar realmente con relación al cambio climático? Porque muchas personas piensan que solamente el cambio climático nos va a afectar con las aguas o con las temperaturas. Pero aparte de eso, ¿qué debemos esperar en relación a cambio climático y sobre todo una isla como en la que vivimos nosotros? ¿Cómo nos puede afectar? Mira, hay temas colaterales que son sumamente importantes. Uh-huh. Porque el cambio climático se te va a los extremos de la balanza. Cuando tú tienes el fenómeno de la Niña, tienes lluvias torrenciales en todo el Atlántico. Pero tienes sequía extrema en todo el Pacífico. Y cuando tienes el fenómeno del Niño, se invierte la ecuación. Tienes sequía extrema en el Atlántico y lluvias torrenciales en el Pacífico. Entonces tú tienes que prepararte para ambos casos oscilatorios. Por eso el fenómeno del Niño y el de la Niña los llamamos fenómenos oscilatorios, porque es una oscilación que tenemos con las temperaturas en la superficie del Océano Pacífico en la franja intertropical. Subió la temperatura más de la cuenta, tenemos el fenómeno del Niño. Bajó la temperatura más de la cuenta, tenemos el fenómeno de la Niña. Pero cuando tú tienes una sequía extrema, tú tienes que comenzar a importar alimentos porque las sequías te limitan tu producción agrícola, pero te limitan la disponibilidad de agua en los embalses de las presas. Por tanto, te limita la disponibilidad de agua en los canales de riego y en los acueductos. Entonces, tú tienes una crisis. Y no hay que explicarlo mucho porque el país ha vivido múltiples crisis de sequía en medio de esta severa crisis de cambio climático. Fíjate que la Organización Meteorológica Mundial te ha confirmado con data que desde el 2014 hasta el presente tú estás viviendo la década más calurosa jamás registrada por la data que ellos llevan desde 1880 hasta el presente. Entonces, todo eso te está generando impactos importantes. Fíjate cómo tú hablas de las lluvias. Esa lluvia del 4 de noviembre del 2022, la lluvia del 18 de noviembre del 2023 y la lluvia del 4 de julio del 2024 son una señal clarísima de que en cualquier momento tú puedes tener más de 200 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en 4 o 5 horas y eso te inunda la ciudad y te crea un caos. Sin necesidad de asustar a la población, también pudiéramos decir que este cambio climático y estas altas temperaturas están relacionadas o pueden estar relacionadas con movimientos sísmicos. Realmente no, porque la Tierra tiene dos tipos de calor. Como el cuerpo humano tiene dos tipos de calor. Tú tienes un calor interno y un calor externo. Tu calor interno es el que tú regulas internamente. Y te dicen
condiciones normales, 37, 37.5 grados Celsius. Tú tienes 40, tienes fiebre. Pero el que tú tengas fiebre y tú sientes que te estás quemando internamente, no quiere decir que tu ambiente externo también esté caliente. Entonces tú puedes estar en un estudio de televisión y de radio como este y estar congelándose porque el acondicionador de aire está a máxima capacidad, pero tú tienes fiebre internamente. Pero del mismo modo, tú puedes estar en un lugar caluroso como 27 de febrero con Abraham Lincoln o 27 de febrero con Winston Churchill y tú no tener fiebre, aunque tu piel se esté quemando del calor. Así pasa en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un calor interno en el núcleo de 5.500 grados Celsius que genera una actividad convectiva. Se desplazan las placas tectónicas, colisionan, se deforman, se rompen y viene el terremoto. Y tienes un calor externo que es el que genera los centros de baja presión, genera la convectividad y vienen los huracanes. Por tanto, los huracanes están vinculados al calor externo, al cambio climático. Los terremotos están vinculados al calor interno del núcleo de la Tierra y aunque en la superficie tú tengas frío como en el Polo Norte, Alaska, por ejemplo, que está cerca del Polo Norte, ha tenido uno de los 5 más grandes terremotos en un momento de frío. ¿Por qué? Porque no dependió del frío externo que había, sino del calor interno que era el que movía las placas tectónicas entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Y del mismo modo, tú puedes tener cualquier situación tectónica de tranquilidad en una zona, sin embargo, tener un huracán, porque entonces el viento responde al calor externo. Por tanto, son dos fenómenos que responden al calor, pero son dos calores distintos. El huracán, la tormenta, la depresión tropical dependen del calor externo, el calor de afuera, el calor de la 27 con Lincoln. Mientras que el terremoto responde a la fiebre interna que tiene el planeta, ese calor interno que está allá adentro y que está desconectado del calor externo. Son dos calores distintos, pero cada uno genera un efecto distinto en nuestro planeta Tierra. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia, se lo agradecemos, que se mantengan así, con esta empatía, porque se trata de un diálogo. Dicen, ¿qué tan cierto es que la actividad de la ganadería ejerce influencia en lo que es el cambio climático? Sí, porque la ganadería genera mucho gas metano, que es CH4. La molécula de metano tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y aunque en términos de volumen el metano es menor que el dióxido de carbono, en términos del tiempo de efectividad, el metano es más perjudicial. Por tanto, un poquito de metano a veces te hace más daño que mucho dióxido de carbono. Y nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en prestar atención al dióxido de carbono porque es el gas que más se produce por la actividad industrial, por la quema de combustibles fósiles. Pero la ganadería, evidentemente, y está demostrado, y por eso en Europa se está poniendo una penalidad impositiva a la ganadería, precisamente por el aporte de gas metano que sale precisamente de la industria ganadera. Bueno, Osiris también preside la Comisión de Supervisión de Infraestructura Nacional ante el cambio climático. Así es. Cuéntenos un poquito a nosotros qué es esta comisión y a qué se dedica esta comisión. Mira, a raíz de la contingencia lamentable que tuvimos en Santo Domingo el 18 de noviembre del pasado año 2023, que llovió torrencialmente, por primera vez en Santo Domingo te caen 540 milímetros de lluvia en una tarde. Terrible. Toda la lluvia del mundo. Ese día el presidente se movió a otras partes del país y vio muchos daños. Y entonces, estando en una de esas comunidades del interior, entendió que el tema del cambio climático no se puede dejar de lado. Que es un tema que hay que asumirlo como Estado, como país, como sociedad, como gobierno. Entonces tuvo la cortesía de llamarme por teléfono y me dijo, mira, yo he estado revisando hoy en diferentes partes del país el nivel de daños que nos han dejado estas lluvias y estoy pensando en la posibilidad de crear una comisión que se encargue de correlacionar los efectos directos del cambio climático con las vulnerabilidades
de las estructuras. Es decir, una estructura puede responder bien hasta que tú no excedes la fuerza que puede soportar su punto más débil. Ustedes desde que eran muchachos escuchaban decir siempre que la cadena rompe por el eslabón más delgado. Claro. Y es verdad, un puente te falla por donde tiene una vulnerabilidad que a veces tú no la ves, pero que está ahí, que alguien llega, revisa, ve y dice, pero esto está en mal estado, mire, esto está agrietado, o esto está socavado, o mire, a esto le falta aquí una viga transversal, esto le falta un arriostramiento, esto le falta mayor espesor a este muro, a esta viga, a esta losa, a esta columna, y el papel de la comisión es eso. En la comisión están presentes las facultades de ingeniería de 4 universidades importantes del país. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad INTEC y la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Están ahí representadas con voz y voto, igual que yo. Está ahí también el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, que en virtud del texto de la ley 6160 es asesor del Estado. Están también 2 ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. Y está también la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, la ONESBI, que fue aquella oficina creada por Rafael Coromines Pepín para estudiar las vulnerabilidades de las estructuras escolares, hospitalarias, viales, energéticas, etcétera, ante una carga sísmica importante. Quiere decir que ahí estamos todos como un amplio equipo, estamos revisando puentes, elevados, pasos a desnivel, estructuras que pudieran tener por ahí algún tipo de vulnerabilidad que uno quizás no la ve cuando pasa rápido por ese lugar, poner eso de manifiesto y entonces ya remitirlo en un informe al Poder Ejecutivo. El decreto pues nos instruye para que cada 2 meses remitamos al Poder Ejecutivo un informe con lo que hemos avanzado hasta ese momento y entonces ya el Poder Ejecutivo remite eso al ministerio correspondiente para que resuelva esa vulnerabilidad. Te puedo decir que estuvimos supervisando desde el primer momento hasta su apertura el paso a desnivel en 27 de febrero con Máximo Gómez, ayudando al ministerio a tomar las mejores decisiones para la robustez estructural. Estamos trabajando ahora con la conceptualización de la solución del paso a desnivel en 27 de febrero con Tiradentes, 27 de febrero con Abraham Lincoln, 27 de febrero con Winston Churchill. Son la entrada y la salida del túnel, que tienen la misma debilidad estructural que tenía la 27 de febrero con Máximo Gómez. Lo mismo aplica para la Avenida de las Américas entre Sabana Larga y Venezuela. Entrada y salida del túnel que tiene la misma falencia. Es decir, ¿cuál fue la falencia? Bueno, hay una roca caliza coralina de buena calidad. Tú la puedes cortar de manera vertical. No se va a derrumbar, ¿cierto? Pero es muy porosa. Y al ser muy porosa, absorbe mucha agua cuando llueve. Y esa agua, si está bloqueada por un paramento que tú pusiste, un muro, una pared, te va a presionar la pared. Y si esa pared no resiste ese empuje hidrostático del agua, te puede tumbar la pared, que fue lo que pasó en la 27 de febrero con Máximo Gómez en el 99, pasó ahora en el 2023, y pasó en Santiago en las carreras con 30 de marzo, el 16 de agosto del año 2022. Quiere decir que hemos tenido 3 casos donde paramentos de paso a desnivel han fallado durante las lluvias y una obra no debe fallar en el momento de lluvia. Por tanto, nuestra tarea es comenzar a identificar todas esas vulnerabilidades, plantear esquemas estructurales que nos permitan corregir eso en el corto plazo y que cuando tú pases por ahí con lluvia o sin lluvia, tú te sientas seguro como ciudadano. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la construcción de nuevas edificaciones adaptadas a lo que es el cambio climático, ¿cuál es el organismo del gobierno que se encarga de fiscalizar para que esto se construya como se debe? Antes de esta pregunta, nosotros tenemos 4 puentes que comunican a Santo Domingo, el Distrito Nacional, con Santo Domingo Este, sí, o con Santo Domingo Oeste. Así es. La mayoría de esos puentes datan de más de 20 años. Sí. ¿Cuál es la situación de esas estructuras que son bastante riesgosas en caso de no darle la supervisión y la adecuación
porque transitan miles y miles de personas durante todo el día. Correctísimo. Primero el puente Duarte, que es el más viejo, Ujú. data de 1955, fue construido por Trujillo para la Feria de la Paz. Y aunque ha sido intervenido varias veces, tiene unos problemitas en las juntas que le estamos buscando una solución. Y está teniendo una vibración y estamos buscando a ver la causa de la vibración. Si es el tránsito per se o si son plantas eléctricas que están cerca, que al estar emplazadas sobre un terreno un poco lodoso, incrementa la amplitud de la onda y se transmite hasta penetrar a la estructura. Entonces tú tienes que buscar cómo bloquear esa señal. Tiene formas de hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces en muchos proyectos públicos y privados ha funcionado, pero tú tienes que ir directo a donde está el problema. Tienes el caso del puente de la 17. Ujú. El puente de la 17 que yo llegué a decir en un momento que había cumplido su vida útil porque tiene 50 años y alguien después me corrigió y me dijo, tiene 50 años ahí, en ese sitio. Y yo, sí, eso fue lo que yo dije. Sí, pero ya él tenía 50 años cuando lo trajeron ahí. ¿Cómo? Me dice, sí, ese puente se compró usado. Estaba en otro país, ya lo iban a cambiar y la República Dominicana lo compró, lo trajeron, pusieron las pilas ahí y montaron el puente. Por tanto, estamos trabajando con ese tema, el puente Francisco del Rosario Sánchez, puente de la 17. Le hemos planteado al presidente la posibilidad de construir un puente paralelo justo al lado, pegadito. Y que una vez que ese puente nuevo esté listo, abrir el tránsito por el puente nuevo, cerrar el tránsito por el puente viejo, desarmar el puente viejo, quitar todo lo que esté corroído por el salitre y por el tiempo, ponerlo nuevo y entonces ya quedarnos con un puente de 8 carriles. Una mitad nueva, con un concepto nuevo y el viejo ya rehabilitado, ya regenerado con todas las de la ley para que tú puedas tener por los próximos 70 años puentes ya que funcionen. Porque tú no haces nada con rehabilitar ese puente y seguir con 4 carriles porque los conductores van a estar disgustados contigo. Entonces vas a decir, bueno, pero tú gastaste un dinero importante y yo sigo viendo los mismos tapones. Entonces tú no me resolviste el problema. Entonces, si ya se va a intervenir por un tema de obsolescencia, un tema de corrosión por el salitre, un tema de que cumplió su vida útil, entonces vamos a tratar de hacer algo que la sociedad quede satisfecha con la solución. Los otros 2 puentes, que son los que llamamos puentes de la bicicleta, que son el Mella 1 y el Mella 2, esos 2 puentes no tienen problemas. Son puentes relativamente modernos, fueron puentes hechos por Balaguer, los 2. De hecho, yo participé en los estudios para el segundo, que es el Mella 2. Eso fue ya en los años 86, 87, 88 que se hizo y me tocó a mí hacer la geología, la geofísica, la geotecnia. Había un puente en proyecto que Balaguer lo había contratado en el año 87 con una empresa francesa. Me tocó a mí hacer los estudios para ese puente que iba a salir del obelisco Hembra, subía sobre Fray Antón de Montesinos, pasaba 50 metros por encima del cauce del río Osama y bajaba a la base naval de Sanssouci para conectar con la Avenida España. Y de esa manera tú conectabas directo desde el malecón con la Avenida España. Lamentablemente, cuando hicimos los estudios encontramos que todavía a 140 metros de profundidad, metros, no pies, todavía no había roca. Entonces se desestimó el puente en ese momento y por eso vino la solución del puente flotante. Pero ya en algún momento ya habrá recursos económicos y se hará un puente que vaya de roca a roca. De la roca que tú tienes en Punta Torrecilla ya a la roca que tú tienes aquí en el malecón. Y ya después que hicimos el puente Mauricio Báez, que me tocó a mí hacer la geología, la geofísica y la geotecnia de ese que es el puente más grande que tenemos en el país, que está en San Pedro de Macorís, sobre el río Iguamo, ya aquí tenemos como país experiencia en puentes atirantados. Entonces ahí tú puedes hacer un puente atirantado mayor que el puente Duarte y resolver ese problema. Pero sí se le está prestando atención, no solamente en Santo Domingo, sino también en Santiago y hacia el este, a los puentes. Estamos revisando todos. Ya se han revisado más de 150 puentes en todos estos meses y se le ha estado enviando al presidente de la República los resultados que hemos ido encontrando en cada uno de los puentes que hemos estado evaluando. Nos queda una pregunta tuya, William. Sí, ya de manera breve, porque la doctora Josefina dice que el tiempo es un tirano en la Así televisión. Miren, ya usted bien explicó cuál es el rol que le toca jugar a esa comisión que usted preside. Entonces yo pregunté con relación a las nuevas infraestructuras, estas edificaciones,
verticales que se están construyendo. Muchas veces vemos que venden una casa, se construye allí una torre, 20 pisos, pero allí se utiliza la misma tubería para el agua, el mismo drenaje también, el mismo séptico, lo que se hace que esto se amplía. ¿Cuál es el organismo del gobierno que fiscaliza esto para que cumplan con los parámetros que deben tener estas edificaciones, tomando en cuenta el cambio climático? Mira, hasta hace 4 años era el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Con la nueva reestructuración de la administración pública, esas tareas pasaron al Ministerio de Vivienda. Lo que era antes el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, subió a la categoría de ministerio, absorbió las tareas que tenía la OISOE, que era la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y entonces se conformó un ministerio ahora que tiene que ver con vivienda. Entonces, todo lo que tenga que ver con construcción de vivienda a nivel público o privado es competencia de ellos. Se están revisando los reglamentos, el reglamento R001, el reglamento 024, el reglamento 04, todos, para tratar de tener reglamentos que estén actualizados al siglo XXI y que puedan responder a esas variables del cambio climático. Sobre todo después del impacto del huracán María sobre Puerto Rico en septiembre del año 2017, que te destruyó la infraestructura eléctrica, te destruyó muchas cristalerías en muchas torres, tanto públicas como privadas, te hizo muchísimos daños, 106 mil millones de dólares en daños en Puerto Rico. Comenzamos a ver ya en República Dominicana que tenemos que cambiar muchas cosas y que nuestra construcción tiene que responder necesaria y obligatoriamente a las variables del cambio climático. El tiempo se está agotando, ya nos hicieron señas de que tenemos que cerrar, pero nosotros estamos preparados realmente para un fenómeno como el que teníamos aquí, Beryl. como Beryl, que era categoría 5, con estas construcciones que se han estado realizando en República Dominicana, que la mayoría son de cristal, que todo es en vidrio y todo es como muy moderno, muy lindo. Nosotros tenemos ya cuánto tiempo que no pasa un ciclón. Desde George, que fue el 22 de septiembre del 98. Ok, o sea, son 26 años. 26 años. Ha cambiado. Hemos tenido tormentas después, pero nada parecido a George. Ha cambiado mucho la estructura, la construcción en la República Dominicana. ¿Estamos preparados para afrontar un ciclón de esta magnitud? Mira, realmente no. El impacto del huracán María sobre Puerto Rico en septiembre del año 2007, el impacto del huracán Harvey sobre Houston también en septiembre de 2007, y el impacto ahora de Beryl sobre Texas, ahora hace 2 semanas, te confirman que en la región, no en República Dominicana, en la región nadie está preparado como cree estar preparado para afrontar fenómenos de esta naturaleza. Recuerda el impacto de Katrina en New Orleans, destrucción total. Recuerda el impacto de Sandy en New York. Tú nunca habías visto a New York inundado como se inundó. Era Barack Obama el presidente y Barack Obama tuvo que salir corriendo para New York antes de que la gente se disgustara. Las estaciones de tren del downtown se inundaron todo, el tren 1, el tren 2, el tren 3, el tren J, el tren M, el tren L, todo, porque aquello no estaba preparado y Nueva York sí creía que estaba preparado para cualquier contingencia, y aunque llamaron a Sandy la supertormenta y dijeron, no, aquí estamos preparados para la supertormenta, el propio presidente Barack Obama en ese momento dijo, realmente no estamos preparados para el cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, Osiris. Para nosotros realmente un placer tenerte aquí. Queremos darte un minutito, unos segunditos para que te despidas de este público que te está escuchando. Gracias inmensa, Josefina, gracias William, gracias al doctor Leonel Fernández, gracias a todo el equipo aquí de Radio Funglode. Para mí ha sido un gran honor haber tenido la oportunidad de venir a conversar con cada uno de ustedes, conversar con el pueblo dominicano y tratar un tema tan importante para el presente y para el futuro de la sociedad dominicana como es el tema del cambio climático. Ojalá que en el futuro cercano tengamos de nuevo la oportunidad de encontrarnos aquí y seguir abordando temas de interés para toda la sociedad dominicana. Claro que sí, William. Pues bueno, ya no nos queda más que despedirnos, ¿cierto? Para nuestra audiencia, muchas gracias por mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Le hacemos la remembranza de que este programa queda alojado en el canal tradicional de YouTube, @Radio Funglode Online, y que nos sigan a través de las diversas plataformas de streaming como Apple Music, Amazon Music, Spotify, en vivo por TuneIn y a través del canal 80 de Claro y Altiz TV Global. Hasta la próxima.